Reporte 100. Hoy es 28 de febrero de 2022. Es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. El Día Mundial de las Enfermedades Raras, que tiene como objetivo visibilizar padecimientos que tienen pocas personas en el mundo y quienes requieren de especialistas médicos y de genetistas para poder tratarlas, para poder diagnosticarlas primero y para poder tratarlas posteriormente. Justamente tengo en el teléfono a Alfonsina Lucero. Alfonsina tiene no una, dos, sino 3 enfermedades raras diagnosticadas y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Alfonsina, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tomar esta llamada. Alfonsina, ¿qué podemos entender por una enfermedad rara? Pues su nombre lo dice, enfermedad rara, poco frecuente, que muy pocas gentes en el mundo las tienen, ¿no? Sí. Eso es básicamente lo que es, ¿sí? Es decir, no es que uno vaya al médico de la farmacia o al médico familiar del Seguro Social o al médico particular y que inmediatamente se diagnostique una enfermedad de este tipo, porque me imagino que los médicos que diagnostican estas enfermedades deben tener conocimientos especiales. Sí, es una batalla, es estudios y te vamos a hacer esto, puede ser esto, diferentes diagnósticos para determinar a qué es, ¿no? Sí. En el caso de mi primera enfermedad, duró 2 años para diagnosticármela, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama su primera enfermedad rara? La primera enfermedad que me diagnosticaron, empecé a los 18 años y hasta los 20 años me diagnosticaron, es porfiria aguda intermitente. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa con esa enfermedad? ¿Qué es lo que se siente? ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma principal es dolor muy agudo, por eso se llama porfiria aguda intermitente, porque el dolor es muy fuerte, y intermitente porque se va y viene. De repente puede aparecer, ¿no? Entonces, es un dolor muy agudo en lo que es la parte del abdomen que se recorre a la espalda. Sí. ¿Y tiene tratamiento esta enfermedad? No tiene tratamiento. Lo único que se hace en esos casos es internamiento y a poner analgésicos muy fuertes como la morfina. Sí. Es decir, ¿no es una enfermedad de la que se alivie la persona? No son. En el caso de las 3 enfermedades que padezco, las 3 son de por vida. De por vida. Esa es una. Vida. ¿Cuál es la otra? La segunda. La segunda enfermedad es acalasia vigorosa tipo 3, es la clasificación, ¿no? Sí. ¿Y eso qué es? Ese es en el esófago. Sí. El esófago se deja de mover, deja de funcionar. Sí. Básicamente, eso es la ¿A qué edad le diagnosticaron esa segunda enfermedad rara? La acalasia, no recuerdo la edad, pero fue en el 2011. O sea, más recientemente entonces. Más recientemente. 2011. ¿Y qué sentía? ¿Qué empezó a sentir? Yo empecé a sentir unos dolores muy fuertes en mi pecho. En mi pecho era un dolor increíble y entonces llegaba el momento en que llegué a tener hasta 20 por día, así era una tras otro, pero no sabía qué me estaba pasando. Entonces, hasta que empecé a ir con un especialista y otro, y pues, ¿sabes qué? Vete a México. Entonces, allá en México, primero me lo diagnosticaron como espasmo esofágico difuso. Sí. Porque nomás tenía puro dolor. Después empecé a presentar ya síntomas para disfagia, no podía soportar comida, empecé a tener una espuma muy muy espesa que es un clásico del acalásico y pues el dolor, entonces Sí. de aquí anduve con médicos hasta que me dijeron vete a México, necesitas hacerte un estudio. Allá en la Ciudad de México fue donde allá me dijeron tienes esto y necesitas operarte. Sí. ¿Y se operó? Llevo 3 operaciones. Sí. Una aquí en Hermosillo y 2 en la Ciudad de México. Sí. ¿Y la tercera enfermedad, Alfonsina Lucero?
La tercera enfermedad es artritis psoriásica. Sí, La artritis psoriásica pues es prima de la artritis, les dicen, no, comparten el mismo nombre nada más, pero es en sí diferente, pues. sí, O sea, tengo rigidez, tengo dolor, son dolores muy agudos, me ha afectado la piel y también me ha afectado mucho los ojos. sí. Esta tercera enfermedad se le diagnosticó ¿en qué momento? Yo empecé con artritis primero, Sí, artritis reumatoide hace como 20 años. Entonces así lo estaban manejando como era, como que es artritis. Cuando se me presentó lo del esófago me dijeron, no, ¿sabes qué? Parece que sea esclerodermia o esclerosis múltiple sistémica, porque la esclerosis sistémica progresiva afecta órganos, entonces entre los órganos que afecta es el esófago. sí, sí. Y entonces ya después me la descartaron, no es eso. Entonces, pues fueron muchos diagnósticos, ¿no? Hasta que se determinó el eso. Sí, me imagino que pues para llegar a los diagnósticos y para llegar ya finalmente al tratamiento, pues se gasta mucho dinero. Muchísimo. Afortunadamente nosotros fuimos muy... nos prevenimos para el futuro cuando trabajábamos, yo trabajaba, mi esposo, ahorita luego estamos jubilados. Pues a mí me dijeron en el momento de la calasia, pues ya no puedes seguir trabajando. Entonces, pues dejé de trabajar y me jubilé. Trabajé 37 años en la universidad. Sí. Entonces, tengo servicio de gastos médicos mayores. Soy muy afortunada y pues gracias a Dios porque soy muy afortunada en poder contar con ese servicio. Y pues tengo pero pues dentro de lo que se puede, pues hay ando un medicamento, dos no hay, sí, batallando, ¿no? Sí, hoy 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Me dice usted, son enfermedades que a pocas personas le dan, pero que la realidad es que hay muchas personas en Sonora y en México con este tipo de enfermedades que no están visibilizadas. Probablemente. Sí. Es que hay partes donde se lleva un control, como es, por ejemplo, España, que tienen Asociación Nacional de Porfiria, Asociación Nacional de Acalasia, asociaciones. Aquí no pasa eso, pues, ¿no? Entonces, yo lo único que hago es irme a grupos en Facebook, donde, por ejemplo, en Porfiria, en Acalasia, pues sabemos gente de toda América Latina, de Argentina, de Chile, he conocido mucha gente, ¿no? Sí. Entonces ahí compartimos experiencias. Entonces ahí es donde yo muchas veces intervengo en el sentido de que me encuentro con gente muy desesperada, que digo, si no le digo una palabra de aliento, este muchacho puede llegar a cometer un error en su vida. Sí. Entonces yo le doy siempre mensajes. Mis mensajes son de motivación, de échale ganas, mira, no vas a ver, relájate. Tu actitud es muy importante ante este tipo de enfermedades, ¿no? Sí. ¿Estas tres enfermedades están vinculadas? Es decir, ¿está relacionada una con otra y con otra? Ninguna tiene que ver una con la otra. Sí. Ninguna. Ninguna. Cuando me apareció la segunda, que fue la calasia, yo acudí con el médico que me diagnosticó la primera, que ya no está aquí, está en Phoenix. Entonces fui con él y me dijo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Dice, hazte de cuenta que compraste un cachito de la lotería, dice, así. Sí. Te sacaste la lotería sin comprar cachito. Y es una situación genética, es decir, ¿por qué de pronto ocurren enfermedades raras en las personas, pero en su caso 3? Pues nunca se me ha dicho, nunca se me ha estudiado más. Pues yo me apoyo siempre en mis médicos, que tengo unos médicos que afortunadamente me apoyan en el momento que yo les hablo, les digo, sabes que estoy sintiendo esto,
son diferentes, yo veo gastroenterólogos, reumatólogos, dermatólogos, oftalmólogos, inclusive el último cirujano que me operó en la Ciudad de México, es un médico que le hablo, le mando mensaje, doctor, siento esto, y me dice qué hacer. Entonces, los médicos que me atienden es un apoyo. Sí, sí. Aquí en Hermosillo, ¿hay médicos para diagnosticar este tipo de enfermedades? Probablemente sí, Sí. probablemente sí. Pero, por ejemplo, en el caso de la calasia, el estudio que se hace para diagnosticar, que es la manometría, hay un médico aquí que sé que lo hace el estudio, pero no cumple con las especificaciones, no sé, como le piden a uno el estudio. Claro. Uh-huh. Entonces se tiene que hacer en la Ciudad de México. Y hay que viajar entonces a la ciudad. Hay que viajar. Si las instituciones de seguridad social cubren estas enfermedades. No, para nada. No las cubren. Para nada. Ni los servicios de gastos médicos tampoco. Todo eso va por cuenta nuestra, ¿no? Sí. Pues este día es el llamado que hace usted, Alfonsina Lucero, paciente con 3 enfermedades raras diagnosticadas en el contexto del Día Mundial de las Enfermedades Raras. El llamado es para que en materia de políticas de salud se haga qué cosa en nuestro país para tratar a estos pacientes. Sí, a mí lo que más me gustaría, y siempre lo he tenido en mente, es que hubiera una organización o salubridad o no sé qué dependencia pudiera englobar a todas las enfermedades raras. Sí. Y poder tener un control de todas las personas que andamos vagando por un lado, por otro lado, sin saber muchas veces a quién recurrir, ¿no? Sí. Yo en mi caso puedo hacerlo. He podido hacerlo. Sí se nos ha ido bastante dinero, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que no lo puede hacer. Claro. Alfonsina, le agradezco mucho que nos haya compartido su experiencia y esta historia. Y pues lo único que puedo decirles a las personas que sufren algún padecimiento de alguna enfermedad rara o poco frecuente, le echen muchas ganas. Que le echen muchas ganas, que Dios está con nosotros. Claro. Gracias, Alfonsina. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Reporte 100.